guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los Magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Pues, muy bienvenidos al Instituto de Estudios Latinoamericanos. Mi nombre es Fredrik Uggla, soy el director del instituto y le doy a todos una gran bienvenida y particularmente a la Embajada de México y a nuestro invitado de honor, el profesor Leopoldo Augusto González Aguay, profesor de carrera de UNAM, Gran Universidad de México, Distrito Federal, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Sorbona en Francia y una persona de particular relevancia para el tema de hoy, que es exactamente el tema, la posición geopolítica de México, que solamente a modo de reflexión personal me parece un tema fundamental. Muy a menudo, el profesor no sabrá eso, pero consideramos que México es el país más injustamente olvidado en Suecia de todos los países latinoamericanos. Y tal vez es exactamente por su posición geopolítica, que no muy bien se sabe si es un país, no es sudamericano, es norteamericano, hasta qué punto es latinoamericano. Y México tiene yo diría, capacidad de ser un país tanto mirando hacia el Atlántico como hacia el Pacífico, hacia el norte como hacia el sur. Eso me parece fundamental y el tema de particular relevancia por eso. Quisiera, antes que cierre la palabra, dar las gracias además a la Embajada de México, al embajador, un gran amigo, ya es en su primer año, el segundo evento que organizamos juntos y creo que, como siempre, que esta es una gran amistad que estamos forjando entre el instituto y su embajador, el embajador. Y también a mis colegas Luz Paula Parra de México, Andrés Rivarola, y sobre todo a Luz Paula por haber organizado este evento y por generalmente levantar la discusión, la posición de México en nuestro instituto. Muchísimas gracias. Y por eso, con eso, doy la palabra al embajador. Gracias, muchas gracias, doctor Fredrik Uggla. Maestro, me da muchísimo gusto saludarlo. Quiero expresarle a nombre de la Embajada de México una cordial bienvenida. Me da mucho gusto que esté usted aquí como distinguido académico
estábamos platicando, el maestro empezó a dar clases en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1961. Entonces tiene toda una carrera universitaria muy importante y nos da gusto que esté usted aquí en Estocolmo, porque es lo que usted va a decir seguramente muy interesante, con rigor académico. Y hablando de la geopolítica, yo pienso que no soy experto en el tema, pero yo creo que desde la época de pues qué diría yo, los griegos, Alejandro Magno, sin conocerlo académicamente, ya tenía un sentido muy claro en ese momento del territorio, es decir, anexar territorios para lograr mantener el poder, supongo. También otra remembranza es los aztecas, ¿no? En México, antes de que llegaran los españoles, normalmente se ubicaban en, en las montañas, es decir, pegados a la montaña, y eran pueblos muy compactos, que comparados con otras razas que vivían en México, su punto era de dominación y estaban siempre arriba. Pero traído a la época actual, la geopolítica es hasta importante para prever enfermedades, o sea, el ébola está quizás a 5.000 kilómetros, pero puede ser un problema mundial. Los volcanes, si hay un volcán no sé, en Filipinas, 3 días después, la nube volcánica puede estar en América. Y eso es algo, creo que es muy importante, independientemente de lo que es el poder, de lo que es el comercio, de lo que es las relaciones. Y él es experto en ello. Así que me da muchísimo gusto dar la bienvenida, agradecer por supuesto al Instituto de Estudios Latinoamericanos, a Frederick, su apoyo, a la que nos hizo favor de invitar para participar, lo cual hace la embajada con mucho gusto, y a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias, y vamos a disfrutar al experto, al maestro. Agradezco infinitamente bueno, ella insiste en presentarme. Yo nada más soy profesor de carrera, no a la carrera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le voy a decir por qué. Cuando yo me gradué, fui el último de la generación de 1972 en la Sorbona. El director de mi tesis era un especialista en problemas de la América Latina, Jean Meirat, y se esperó para que yo me recibiera. Entonces me fui a despedir de él. Al día siguiente yo regresaba a México y le pedí su currículum. Y dice, ¿cómo no? Agarró su máquina, que entonces eran estas, no existían las computadoras, ¿no? Así de viejo soy. Entonces su máquina italiana, esa letera, como se llamaba ese, metió una hoja membretada con su nombre. Puso en el centro el nombre de él y su cargo, y me la entregó. Le dije, maestro, aquí dice profesor au Collège de France. Sí, dice. Y el resto, ahí está. ¿Me entendieron? No necesitamos más adornos. Si yo soy profesor de la UNAM, ya, lo demás sale sobre. Ya está allá adentro. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias. La culpa la tiene Andrés y Magnus, porque él fue a echarme a perder. Fue invitado por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, por ahí de octubre, ¿no? Y él fue el que me contactó. Yo jamás hubiera pensado llegar al mundo escandinavo unos cuantos meses después, ¿no? Entonces, por eso
Y dije, no, esa es la oportunidad. Bien, tenemos un pequeño problema en México. Hace 50 años que la dirigencia mexicana no piensa en términos geopolítico-estratégicos. Si pensara en términos geopolítico-estratégicos, los errores que cometemos nunca los hubiéramos cometido. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Yo nací en un puerto, me crié en otro. A mí nadie me va a platicar lo que es tener 2 océanos a su servicio. 2 océanos. De ser uno de los primeros espacios bioceánicos del planeta. México uno de los primeros, sí, señor. Si los europeos o los castellanos andaluces no se tropiezan con nosotros, no estábamos en el diseño. Los europeos, los castellanos andaluces iban a Asia, buscaban Asia para resolver sus problemas. Se tropezaron con nosotros y resolvieron absolutamente todos, no solamente los problemas de España, todos los problemas de Europa. Lástima que no me da tiempo de explicar por qué. Pero la responsabilidad de nosotros los americanos fue haber salvado a los europeos, al capitalismo europeo de entrada. Si no tiene los tesoros americanos, el oro y la plata, no se desarrolla el capitalismo europeo, así de sencillo. Y segundo, los europeos Estados se morían. Unidos. Si no tiene el diseño español Mahan, los Estados Unidos no hubieran tenido fórmula para proyectarse esencialmente en el siglo XX. Mahan hace coincidir la cruz esta del Imperio Español sobre Panamá, ahí donde se va a construir el canal. Y está insistiendo para que se construya el canal, y lo hacen. La idea no es de él, ni siquiera de los estadounidenses, tampoco de los ingleses. La idea es de los ministros españoles. Ellos querían hacer un canal, no precisamente en Panamá, pero sí en Tehuantepec. Y esa es una provincia mexicana. Entonces, él hace pasar la cruz del Imperio estadounidense pues, por Panamá. Por eso se apoderaron de Cuba. Por eso se apoderaron de Puerto Rico. Y también iban sobre la Dominicana y Haití. Ahí tuvieron sus tropas 30 años. El Ecuador se salvó de milagro de perder las Galápagos, porque era parte del diseño de Mahan. Bueno, entonces la América Latina se forma en ese momento, para todos efectos. La palabra América Latina, todos sabemos que es una idea de los franceses, del grupo de Napoleón III, entonces que hace visitas posteriores y le va pues, bastante mal en México, etc. Bueno, aquí lo que nos interesa es que los mexicanos y América Latina pues tienen una relación permanente, pero justamente hace 50 años que los mexicanos, cuando hablo de los mexicanos estoy hablando de la dirigencia mexicana, se empieza a olvidar de la América Latina. En 1980 vienen los que ya no estudiaron en la UNAM, en el Politécnico, ni en el Colegio Militar. Viene la primera generación que estudió en los Estados Unidos. Cuando se tropezó Colón con nosotros, de hambre, porque los inviernos duraban 7 u 8 meses seguidos y no había suficientes proteínas para salvarse. Fue gracias a las papas, que son americanas, y gracias a los arenques, que son de los gigantescos bancos de Terranova, que se salvaron los europeos.
para que me entiendan bien, Alemania no va a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial si no tiene las papas. ¿Ok? Eso es lo que comían. Si no tienen las papas, no sobreviven. Los alemanes están hechos, si hay algún alemán no se vaya a ofender, de papas y de cerveza. Y si me desmienten, pues lo harán bien, porque tengo con qué defenderme. Entonces, el trabajo de los americanos ha sido esencial y fundamental. Bueno, ese no era el tema. Pero nuestros problemas, los mexicanos y los mesoamericanos, y México ocupa la mayor parte del espacio mesoamericano. Mesoamericano quiere decir la parte central de América. En el espacio mesoamericano, que más o menos tenía 1.000.000 de kilómetros cuadrados, podía dar las fronteras del espacio mesoamericano, había cientos de pueblos con cientos de culturas y cientos de lenguas distintas, docenas de etnias distintas. El Mesoamérica se parecía muchísimo a lo que es hoy la India. Esa multitud de pueblos, de culturas, esa asimilación increíble, todos peleándose entre sí, todos compitiendo, pero todos comerciando y relacionándose. Así era Mesoamérica. Prevalecía, eso no es nada extraño en la historia de la humanidad, uno de esos pueblos sobre otros. Eso se dio. Y estoy hablando de 4.500 años de historia. Nosotros tenemos cómo llenar museos completitos. Y tenemos tanto que no tenemos tanto dinero para fundar más museos. Tenemos cientos de museos. Nada más en la capital tenemos más de 170 museos distintos. El que vaya a la capital mexicana y solo vea el museo que le llamamos nosotros de antropología e historia, se puede pasar semanas en ese museo. Semanas enteras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la increíble riqueza y acumulación de una geohistoria que no tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos reconocen tener 250 años de historia. Cuando me lo dijeron dije, qué barbaridad. Y yo que pensaba que ustedes eran la gran potencia hasta en historia. Y resulta que nosotros les podemos dar lecciones de lo que es eso. ¿Cómo? Sí, señor, absolutamente. Aquí hay un profesor peruano. Los peruanos tienen un defecto, y los bolivianos son los más antiguos en América. Nosotros tenemos 5.000 años, ellos tienen de 7 a 9.000 años. ¿Por qué? Pues porque dispusieron de las proteínas vegetales antes que nosotros. Nosotros partimos casi simultáneamente que los chinos. Los chinos tardaron 4 o 5.000 años en preparar el arroz. A nosotros, los mesoamericanos, nos llevó 4 o 5.000 años preparar el maíz. Esa es la clave. Pero los peruanos y los bolivianos no tuvieron que modificar las papas. Y hay más de 4.000 variedades de papas, desde los 5.000 metros hasta el nivel del mar o al nivel de la selva, que está unos cuantos metros arriba del nivel del mar. Así que, pues sí podemos darles algunas lecciones. Si no disponen de las papas, el resto del planeta, ¿de dónde salieron las papas? Bueno, ese no es el tema puntual. Entonces, vamos a entrar al tema. Para hablar de la geopolítica de México, pues me tuve que rascar la cabeza y dije, bueno, es que es un asunto un poco complejo, de mucho tiempo. Entonces, hablar de la geopolítica de México de hoy, ante
anterior pues me llevaría semanas. Pues hay 4 asuntos fundamentales, que no son los únicos, en relación con el resto de la relación que lleva el país. Bueno, empezaría yo, el primer tema, serían 4 grandes temas, sería la relación con la América Latina. El segundo tema sería el problema de los energéticos. Permítame. La industrialización y los energéticos. Estamos hablando del México de nuestro tiempo. El tercer tema sería las drogas. El cuarto tema sería la relación con los Estados Unidos. Deliberadamente dejé al final a los Estados progresivos. Los extraño tanto. Entonces, para hablar de la relación con la América Latina, pues la América Latina se empieza a construir. Ya les dije. Cuando los castellanos andaluces se tropiezan deliberadamente con nosotros, ya habían visitado a los caribeños, ya se habían apoderado de Cuba, ya estaban despoblando a las grandes islas del Caribe. Debo aclarar lo siguiente, los mesoamericanos nos extendemos desde el río Sinaloa, el río Lerma, hacia la parte central de México, el río Pánuco, en la vertiente del Atlántico, la vertiente del Golfo, y corremos hacia el sur y hacia el sureste, ¿verdad?, hacia el mundo maya, deliberadamente hacia el mundo maya. Y los mesoamericanos, incluidos los propios mayas, penetraron por el corredor centroamericano hacia Sudamérica y llegaron hasta Panamá, por la vertiente del Pacífico, porque por la vertiente del Atlántico, es decir, las costas centroamericanas del Atlántico, del Caribe, vaya, que me entiendan, las islas del Caribe fueron colonizados por los sudamericanos. Los dos conjuntos de culturas se intercambiaron los productos. Nosotros mandamos, los mesoamericanos, el maíz, el jitomate, imagínense unas pastas italianas sin jitomate. Mandamos los cacahuates, el aguacate, que es una mantequilla natural. Cuando estoy hablando de aguacate, de cacahuate, de jitomate, estoy hablando en náhuatl. En náhuatl es aguacatl. En náhuatl es cacahuatl. En náhuatl es el chocolate es chocolatl. En maya es cacao. Entonces, todas esas son palabras mesoamericanas que pasaron al lenguaje del mundo. Los rusos hablan del chocolate. En inglés se toma la palabra chocolate. No saben hablar maya, ni tampoco náhuatl. Hay que enseñarles. Entonces, estamos recordando un pasado glorioso. Y ese pasado glorioso tiene todo ese bagaje increíble mesoamericanos, los sudamericanos, los americanos. Cuando yo hablo de los americanos, estoy hablando de nosotros, porque tenemos las raíces, ya les dije. Bueno, entonces, y esto es lo que me interesa exponer. Nosotros y los mexicanos pues no aprendimos a vender eso. La patente de las grandes, México es productor de una cantidad impresionante de música,
mundo. Están registradas en la Casa Wagner de Alemania. Si uno quiere conseguir los materiales hasta poco después de mediados del siglo XX, se los tiene que comprar a los mexicanos, a la Casa Wagner. ¿No? ¿Por qué? Pues nosotros vimos patentarlos, también a producción. Bueno, entonces, nuestra relación con la América Latina pues es una relación con altibajos que se inicia cuando los castellanos andaluces primeramente se apoderan de Mesoamérica. Si no se apoderan de Mesoamérica, ahí está el papel de un estratega, que ha sido un hijo de la fregada, pero, perdón por la palabra, pero no es mía, es de una española, ¿verdad?, que ha estudiado este acontecimiento, es una profesora de España, que está fascinada con el imperio mexica. Cuando hablan del imperio mexica, los mexicas o los tenochcas nunca se llamaron aztecas. Tenemos que empezar a corregir eso. ¿Por qué? Pues porque ahí viene un primer problema. Sí venían de un lugar que se llamaba Aztlán, pero ellos jamás se designaron a sí mismos como aztecas. Entonces se tropiezan con un gigantesco imperio hecho con una increíble imaginación geopolítico-estratégica. Los mexicas, igual que los suizos, eran mercenarios. Igual que los suizos, tuvieron que fabricar elementos. Los suizos inventaron pues, los relojes, ¿verdad? Y los mexicas inventaron una forma maravillosa de hacerse de recursos, vendiendo los productos del agua. Ustedes habrán oído de Xochimilco y eso. Bueno, pues eso fue, si ellos no lo inventaron, lo perfeccionaron y sacaron los recursos suficientes para hacerse de un poder en 100 años que dominó lo esencial de Mesoamérica y se extendió hasta tropezarse con los sudamericanos. No se me está ocurriendo. En Costa Rica hay un pueblo que se llama Mexicanos en la península de Nicoya, vertiente del Pacífico. En Nicaragua, en la vertiente del Pacífico, hay un pueblo que se llama Mexicanos. En El Salvador hay otro pueblo que se llama Mexicanos. ¿Por qué se llama Mexicanos? Por una razón sencillísima. Ahí estaban las guarniciones del imperio mexica en los caminos para el comercio. Y cuando se hunde el imperio por los golpes, no solo de los castellanos, hay otro mito por ahí que lo acabo de ver en Madrid, que dice que 400 españoles conquistaron el imperio. No, vamos por partes. No somos deficientes mentales. Si Cortés no dispone de 250,000 soldados tlaxcaltecas, y el número él mismo lo registra, no puede conquistar el imperio mexica, ni siquiera se lo puede imaginar. Con 400 o con 1,000 hombres, 16 caballos, 8 culebrinas, 36 arcabuces, X cantidad de pistolas, a pedradas o a escupitajos lo matan los mexicas, así de sencillo. 50,000 aliados tlaxcaltecas para hacerlo. No están en la historia. Yo tendría que pedirle a mis colegas españoles pues que hagan esa modificación, porque si no nosotros lo vamos a hacer. Es un problema geopolítico estratégico. El diseño que construye España a partir de Mesoamérica, pues,
es un diseño en cruz. Viene por la costa del Pacífico, desde Alaska. Ahí están enterrados antepasados nuestros, en el centro de Alaska, novohispanos, hasta la Tierra del Fuego, por la vertiente del Pacífico. Y desde las Filipinas, que fueron conquistadas con tropas tlaxcaltecas y mexicas, tampoco está en la historia. Por la parte más ancha del Pacífico, es decir, conectaba el Imperio Español con toda el Asia del Sur y el Asia del Este. Y por la parte más ancha del Atlántico hasta las Canarias, para no decir hasta Europa. Esa cruz, el vértice caía en la Nueva España. La dirigencia española le encarga a la Nueva España, sobre todo en el siglo XVII, que mantenga el equilibrio y la seguridad del imperio. Y eso es el trabajo de los novohispanos. Mantienen el equilibrio y la seguridad del imperio. Para que me entiendan mejor, si Pizarro y Almagro no llevan desde Panamá tropas tlaxcaltecas y mexicas, no se apoderan del imperio más poderoso de Sudamérica. Tampoco está en la historia. ¿Me entendieron? Bueno, pues todas esas pequeñeces no están en la historia que acabo de ver en España. No figuramos los americanos. No figuramos financiando, en primer lugar, al Imperio Español y al Imperio Portugués. En segundo lugar, financiando al capitalismo europeo y financiando la vida de los mismísimos europeos. Bueno, entonces ya tenemos con qué entretenernos. Ahí nace la América Latina. Por los recursos mesoamericanos y los recursos sudamericanos se construye el Imperio Español. El modelo del Imperio Español pues dura 3 siglos. El 60% de los gastos totales del Imperio Español van a la cuenta de la Nueva España. Las cifras no se me están ocurriendo, están en el inventario, en los inventarios españoles. El 40% del total de los gastos van a la cuenta del Virreinato del Perú y de la Nueva Granada. Si ustedes le quitan al Imperio Español el Perú y la Nueva Granada, pues le hacen un agujero del 40%. Muy difícilmente alguien puede sobrevivir con ese agujero. Pero si ustedes le quitan a Nueva España, desaparece el Imperio Español. Y voy más lejos. Inglaterra está fascinada con el diseño del Imperio Español. Lo aplica así tal cual sobre la India. Es el único lugar del Imperio Británico que tiene un virrey. Nunca hay tropas inglesas en la India, nunca hubo tropas españolas en la Nueva España. ¿Quién se encargaba de la seguridad interna? Los tlaxcaltecas. ¿Quién se encargaba de la seguridad en la India? Los sikhs, hasta el día de hoy. Entonces, ¿se repitió? Sí, señores, lo calcaron. ¿Quién sigue el modelo inglés? Pues el almirante Mahan, un gran amigo nuestro, racista, en fin. Él es el creador de la estrategia, los principios de la estrategia naval. Los calcó del diseño español, estaba fascinado por el diseño inglés, que a su vez había calcado el diseño español. Y lo repitió para los estados. Muy concretamente, es una idea que no le cuaja al Brasil. Y no le cuaja por una razón muy sencilla. Ellos la entienden como una alianza estratégica marcada por la presencia estadounidense y por los intereses estadounidenses. Entonces, esa es la idea de los brasileños y no creo que estén demasiado lejos de la verdad. Entonces,
eh, francamente no hay forma de conectarlas. El criterio de los sudamericanos para unir a Sudamérica, donde no está México, es hacer una serie de iniciativas que lleven pues, a políticas de carácter común y que le permitan a los sudamericanos, también muy especialmente a los brasileños, cumplir sus objetivos geopolíticos estratégicos. Ahí pues, hay una diferencia sustancial. Debo aclarar que la historia del Brasil, todo el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, estuvo muy unida a las iniciativas estadounidenses, o por lo menos no se opuso a esas iniciativas. El Brasil es el mejor beneficiario de los créditos que otorgan los Estados Unidos a la América Latina. Se lleva más del 90% de los créditos totales a muy bajas tasas de interés y a tasas de interés simbólicas y a largo plazo, a muy largo plazo. Y los Estados Unidos le ceden la tecnología, funda sus empresas siderúrgicas, funda sus fábricas de barcos, de automóviles, de camiones, de tanques, etcétera, de aviones, con esa tecnología y esos créditos. Los puertos, fabrica redes de ferrocarriles, las primeras represas, etcétera, con esos créditos. Entonces el Brasil rebasa literalmente a todos los latinoamericanos. Los mexicanos no lo habían hecho muy mal, pero los brasileños llevan esa ventaja. Obviamente los intereses brasileños van mucho más lejos que esa simple relación con los Estados Unidos. No dejan de tener quieren llevar una buena relación, pero ya los intereses no son totalmente compatibles. Entonces, ellos dicen, los geopolíticos brasileños, me los dicen para las entrevistas, un segundo libro viene sobre eso, que ven con desconfianza la Alianza del Pacífico. Y los mexicanos pues entran a esa Alianza del Pacífico sin tener flota, sin tener marina. Nuestros marinos, los mejor pagados, los mejor entrenados, andan matando a delincuentes en tierra para pues, las necesidades dicen, de la delincuencia organizada, etcétera. No se me está ocurriendo, es una realidad. Entonces, pues sí tenemos que resolver varios problemas. Entonces los mexicanos necesitamos, de un lado, no podemos desprendernos de la relación con Estados Unidos, pero a los Estados Unidos no le sacamos el partido que podíamos sacarle. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Bueno, en los Estados Unidos existen 33 a 40 millones de norteamericanos de origen mexicano y mexicanos residiendo permanentemente en el país. A ver si me entienden a qué me refiero con este ejemplo. Israel tiene 6 millones de norteamericanos de origen judío en Estados Unidos. Esos no son dueños de ninguno de los grandes bancos, ni de las grandes automotrices, ni de los grandes consorcios. No, ellos están en los consejos. Están en el poder federal y local. Están en el Senado, en el Congreso, vaya. Y desde luego ellos controlan, ellos inventaron Hollywood desde fines del 19. Desde Hollywood se apoderaron, la Metro-Goldwyn-Mayer,
las cadenas de cine, todas en manos de intereses de empresarios judíos. De ahí pasaron a la radio, de ahí pasaron a la televisión, de ahí pasaron a los medios digitales, de ahí pasaron a las editoriales, de ahí pasaron a los periódicos, a las revistas. No hay político en Estados Unidos hoy, incluyendo el presidente Obama, que hable mal de los judíos. Y si hablan bien de los palestinos, no se pueden reelegir. El presidente Obama ganó su primera magistratura hablando, con un discurso en favor de los palestinos. Borró eso del discurso para poder reelegirse. Es más, dijo que Israel pues, tenía razón, tenía derecho a defenderse. Los palestinos lo amenazaban y por eso se religió. Tenemos una tesis, a los que les interese, hecha con fuentes de Estados Unidos, todas las fuentes que tiene esa tesis, ¿verdad? Un estudio excelente del lobby israelí en Estados Unidos. Ese es el defecto de la UNAM, llevar a la gente a pensar. Entonces, pues si los israelitas pueden hacer con 6 millones eso, pues ¿qué no podían hacer los mexicanos con 40 millones? ¿Qué le falta? Pues talento. ¿Me expliqué? ¿Sí? El día que pongas a trabajar eso, ¿cómo les puede llegar a los 40 millones? Pues de una manera sencillísima. Tenemos una excelente embajada en Washington. De los 68 consulados que tenemos en el planeta, 50 están en la Unión Americana. Pues conviértelos en 100. ¿Por qué? Pues es mucha gente. Hacen colas de cuadras por días para que los atiendan. No se me está ocurriendo. Tienes que poner eso a trabajar. Necesitas cancilleres de ese nivel. Y bueno, ella insiste en presentarme. Yo nada más soy profesor de carrera, no a la carrera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le voy a decir por qué. Cuando yo me gradué, fui el último de la generación de 1972 en la Sorbona. El director de mi tesis era un especialista en problemas de la América Latina, Jean Meirat, y se esperó para que yo me recibiera. Entonces me fui a despedir de él. Al día siguiente yo regresaba a México y le pedí su currículum. Y dice, ¿cómo no? Agarró su máquina, que entonces eran estas, no existían las computadoras, así de viejo soy. Entonces su máquina italiana, esa letera, como se llamaba ese, metió una hoja membretada con su nombre. Puso en el centro el nombre de él y su cargo y me la entregó. Le dije, maestro, aquí dice profesor au Collège de France. Sí, dice. Y el resto, ahí está. ¿Me entendieron? No necesitamos más adornos. Si yo soy profesor de la UNAM, ya, lo demás sale sobrando. Ya está ahí adentro. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor embajador.
Muchísimas gracias. La culpa la tiene Andrés Y Magnus. y Magnus, porque él fue a echarme a perder. Fue invitado por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, por ahí de octubre, ¿no? Y él fue el que me contactó. Yo jamás hubiera pensado llegar al mundo escandinavo unos cuantos meses después, ¿no? Entonces es por eso. Y dije, no, esa es la oportunidad. Bien, tenemos un pequeño problema en México. Hace 50 años que la dirigencia mexicana no piensa en términos geopolítico-estratégicos. Si pensara en términos geopolítico-estratégicos, los errores que cometemos nunca los hubiéramos cometido. ¿Cómo es esto? Sí, señores. Yo nací en un puerto, me crié en otro. A mí nadie me va a platicar lo que es tener 2 océanos a su servicio. 2 océanos. De ser uno de los primeros espacios bioceánicos del planeta. ¿Fue uno de los primeros? Sí, señores. Si los europeos o los castellanos andaluces no se tropiezan con nosotros, no estábamos en el diseño. Los europeos, los castellanos andaluces iban a Asia, buscaban Asia para resolver sus problemas. Se tropezaron con nosotros y resolvieron absolutamente todos, no solamente los problemas de España, todos los problemas de Europa. Lástima que no me da tiempo de explicar por qué. Pero la responsabilidad de nosotros los americanos fue haber salvado a los europeos, al capitalismo europeo de entrada. Si no tiene los tesoros americanos, el oro y la plata, no se desarrolla el capitalismo europeo, así de sencillo. Y segundo, los europeos se morían cuando se tropezó Colón con nosotros, de hambre, porque los inviernos duraban 7 u 8 meses seguidos y no había suficientes proteínas para salvarse. Fue gracias a las papas, que son americanas, y gracias a los arenques, que son de los gigantescos bancos de Terranova, que se salvaron los europeos. Para que me entiendan bien, Alemania no va a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial si no tiene las papas. ¿Ok? Eso es lo que comían. Si no tienen las papas, no sobreviven. Los alemanes están hechos, si hay algún alemán no se vaya a ofender, de papas y de cerveza. Y si me desmienten, pues lo harán bien, porque tengo con qué defenderme. Entonces, el trabajo de los americanos ha sido esencial y fundamental. Bueno, ese no era el tema. Pero nuestros problemas, los mexicanos y los mesoamericanos, y México ocupa la mayor parte del espacio mesoamericano. Mesoamericano quiere decir la parte central de América. En el espacio mesoamericano, que más o menos tenía 1 millón de kilómetros cuadrados, podía dar las fronteras del espacio mesoamericano, había cientos de pueblos con cientos de culturas y cientos de lenguas distintas, docenas de etnias distintas. El Mesoamérica se parecía muchísimo a lo que es hoy la India. Esa multitud de pueblos, de culturas, esa asimilación increíble, todos peleándose entre sí, todos compitiendo, pero todos comerciando y relacionándose. Así era Mesoamérica. Prevalecía, eso no es nada extraño en la historia de la humanidad, uno de esos pueblos sobre otros. Eso se dio. Estoy hablando de 4.500 años de historia.
nosotros tenemos cómo llenar museos completitos. Y tenemos tanto que no tenemos tanto dinero para fundar más museos. Tenemos cientos de museos. Nada más en la capital tenemos más de 170 museos distintos. El que vaya a la capital mexicana y solo vea el museo que le llamamos nosotros de antropología e historia, se puede pasar semanas en ese museo. Semanas enteras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la increíble riqueza y acumulación de una geohistoria que no tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos reconocen tener 250 años de historia. Cuando me lo dijeron dije, ¡qué barbaridad! Y yo que pensaban que ustedes eran hasta la gran potencia, hasta en historia. Y resulta que nosotros les podemos dar lecciones de lo que es eso. ¿Cómo? Sí, señores, absolutamente. Aquí hay un profesor peruano. Los peruanos tienen un defecto, y los bolivianos son los más antiguos en América. Si nosotros tenemos 5,000 años, ellos tienen de 7 a 9,000 años. ¿Por qué? Pues porque dispusieron de las proteínas vegetales antes que nosotros. Nosotros partimos casi simultáneamente que los chinos. Los chinos tardaron 4 o 5,000 años en preparar el arroz. A nosotros, los mesoamericanos, nos llevó 4 o 5,000 años preparar el maíz. Esa es la clave. Pero los peruanos y los bolivianos no tuvieron que modificar las papas. Y hay más de 4,000 variedades de papas, desde los 5,000 metros hasta el nivel del mar o al nivel de la selva, que está unos cuantos metros arriba del nivel del mar. Así que, pues sí podemos darles algunas lecciones. Si no disponen de las papas, el resto del planeta, ¿de dónde salieron las papas? Pues son americanas. Bueno, ese no es el tema tampoco. Entonces, vamos a entrar al tema. Para hablar de la geopolítica de México, pues me tuve que rascar la cabeza y dije, bueno, pues, es que es un asunto un poco complejo, de mucho tiempo. Entonces, hablar de la geopolítica de México de hoy, anterior, pues me llevaría semanas. Pues hay 4 asuntos fundamentales, que no son los únicos, en relación con el resto de la relación que lleva el país. Bueno, empezaría yo. El primer tema, serían 4 grandes temas, sería la relación con la América Latina. El segundo tema sería el problema de los energéticos. Permítame. La industrialización y los energéticos. Estamos hablando del México de nuestro tiempo. El tercer tema sería las drogas. El cuarto tema sería la relación con los Estados Unidos. Deliberadamente dejé al final a los estados pobrecitos, ¿verdad? Los extraño tanto. Entonces, para hablar de la relación con la América Latina, pues la América Latina se empieza a construir, ya les dije. Cuando los castellanos andaluces se tropiezan deliberadamente con nosotros, ya habían visitado a los caribeños, ya se habían apoderado de Cuba, ya estaban despoblando a las grandes islas del Caribe. Debo aclarar lo siguiente. Los mesoamericanos nos extendemos desde el río Sinaloa, el río Lerma, hacia la parte central de México, el río Pánuco,
la vertiente del Atlántico, la vertiente del Golfo, y corremos hacia el sur y hacia el sureste, ¿verdad? Hacia el mundo maya, deliberadamente hacia el mundo maya. Y los mesoamericanos, incluidos los propios mayas, penetraron por el corredor centroamericano hacia Sudamérica y llegaron hasta Panamá, por la vertiente del Pacífico. Porque por la vertiente del Atlántico, es decir, las costas centroamericanas del Atlántico, del Caribe, vaya, que me entiendan, las islas del Caribe fueron colonizados por los sudamericanos. Los dos conjuntos de culturas, ¿no?, se intercambiaron los productos. Nosotros mandamos, los mesoamericanos, el maíz, el jitomate, imagínense unas pastas italianas sin jitomate. Mandamos los cacahuates, el aguacate, que es una mantequilla natural. Cuando estoy hablando de aguacate, de cacahuate, de jitomate, estoy hablando en náhuatl. En náhuatl es aguacatl. En náhuatl es cacahuatl. En náhuatl es el chocolate es chocolatl. En maya es cacao. Entonces, todas esas son palabras mesoamericanas que pasaron al lenguaje del mundo. Los rusos hablan del chocolate. En inglés se toma la palabra chocolate. No saben hablar maya, ni tampoco náhuatl. Hay que enseñarles. Entonces, estamos recordando un pasado glorioso. Y ese pasado glorioso tiene todo ese bagaje increíble que le dan los mesoamericanos y los sudamericanos, los americanos. Cuando yo hablo de los americanos, estoy hablando de nosotros, porque tenemos las raíces, ya les dije. Bueno, entonces, y esto es lo que me interesa exponer. Nosotros y los mexicanos, pues no aprendimos a vender eso. La patente de las grandes... México es productor de una cantidad impresionante de música en el mundo. Están registradas en la Casa Wagner de Alemania. Si uno quiere conseguir los materiales hasta poco después de mediados del siglo XX, se lo tiene que comprar, materiales mexicanos, a la Casa Wagner. ¿Por qué? Pues no supimos patentar nuestra misma producción. Bueno, entonces, nuestra relación con la América Latina, pues es una relación con altibajos que se inicia cuando los castellanos andaluces primeramente se apoderan de Mesoamérica. Si no se apoderan de Mesoamérica, ahí está el papel de un estratega, que haber sido un hijo de la fregada, pero, perdón por la palabra, pero no es mía, es de una española, ¿verdad?, que ha estudiado este acontecimiento. Es una profesora de España que está fascinada con el imperio mexica. Cuando hablan del imperio mexica, los mexicas o los tenochcas nunca se llamaron aztecas. Tenemos que empezar a corregir eso. ¿Por qué? Pues porque ahí viene un primer problema. Sí venían de un lugar que se llamaba Aztlán, pero ellos jamás se designaron a sí mismos como aztecas. Entonces se tropiezan con un gigantesco imperio hecho con una increíble imaginación geopolítico-estratégica. Los mexicas, igual que los suizos,
eran mercenarios. Igual que los suizos. Tuvieron que fabricar elementos. Los suizos inventaron pues, los relojes, ¿verdad? Y los mexicas inventaron una forma maravillosa de hacerse de recursos, vendiendo los productos del agua. Ustedes habrán oído de Xochimilco y eso. Bueno, pues eso fue, si ellos no lo inventaron, lo perfeccionaron y sacaron los recursos suficientes para hacerse de un poder en 100 años que dominó lo esencial de Mesoamérica y se extendió hasta tropezarse con los sudamericanos. No se me está ocurriendo. En Costa Rica hay un pueblo que se llama Mexicanos en la península de Nicoya, vertiente del Pacífico. En Nicaragua, en la vertiente del Pacífico, hay un pueblo que se llama Mexicanos. En El Salvador hay otro pueblo que se llama Mexicanos. ¿Por qué se llama Mexicanos? Pues por una razón sencillísima. Ahí estaban las guarniciones del Imperio Mexica, los caminos para el comercio. Y cuando se hunde el imperio, por los golpes, no solo de los castellanos, hay otro mito por ahí, que lo acabo de ver en Madrid, que dice que 400 españoles conquistaron el imperio. No, vamos por partes. No somos deficientes mentales. Si Cortés no dispone de 250,000 soldados tlaxcaltecas, y el número, él mismo lo registra, no puede conquistar el imperio mexica, ni siquiera se lo puede imaginar. Con 400 con 1,000 hombres, 16 caballos, 8 culebrinas, 36 arcabuces, X cantidad de pistolas, a pedradas o a escupitajos lo matan los mexicas, así de sencillo. Necesitaba 250,000 aliados tlaxcaltecas para hacerlo. No están en la historia. Yo tendría que pedirle a mis colegas españoles pues que hagan esa modificación, porque si no nosotros lo vamos a hacer. Eso es un problema geopolítico estratégico. El diseño que construye España a partir de Mesoamérica pues, es un diseño en cruz. Viene por la costa del Pacífico, desde Alaska. Ahí están enterrados antepasados nuestros, en el centro de Alaska, novohispanos, hasta la Tierra del Fuego, por la vertiente del Pacífico. Y desde las Filipinas, que fueron conquistadas con tropas tlaxcaltecas y mexicas, tampoco está en la historia. Por la parte más ancha del Pacífico, es decir, conectaba el Imperio Español con toda el Asia del Sur y el Asia del Este. Y por la parte más ancha del Atlántico hasta las Canarias, para no decir hasta Europa. Esa cruz, el vértice caía en la Nueva España. La dirigencia española le encarga a la Nueva España, sobre todo en el siglo XVII, que mantenga el equilibrio y la seguridad del imperio. Y eso es el trabajo de los novohispanos. Mantienen el equilibrio y la seguridad del imperio. Para que me entiendan mejor, si Pizarro y Almagro no llevan desde Panamá tropas tlaxcaltecas y mexicas, no se apoderan del imperio más poderoso de Sudamérica. Tampoco está en la historia. ¿Me entendieron? Bueno, pues todas esas pequeñeces no están en la historia que acabo de ver en España. No figuramos los americanos. No figuramos financiando, en primer lugar, al Imperio Español y al Imperio Portugués.
En segundo lugar, financiando al capitalismo europeo y financiando la vida de los mismísimos europeos. Bueno, entonces ya tenemos con qué entretenernos. Ahí nace la América Latina. Con los recursos mesoamericanos y los recursos sudamericanos se construye el imperio español. El modelo del imperio español pues, dura 3 siglos. El 60% de los gastos totales del imperio español van a la cuenta de la Nueva España. Las cifras no se me están ocurriendo, están en el inventario, en los inventarios españoles. El 40% del total de los gastos van a la cuenta del Virreinato del Perú y de la Nueva Granada. Si ustedes le quitan al Imperio Español el Perú y la Nueva Granada, pues le hacen un agujero del 40%. Muy difícilmente alguien puede sobrevivir con ese agujero. Pero si ustedes le quitan a Nueva España, desaparece el Imperio Español. Y voy más lejos. Inglaterra está fascinada con el diseño del Imperio Español. Lo aplica así tal cual sobre la India. Es el único lugar del Imperio Británico que tiene un virrey. Nunca hay tropas inglesas en la India. Nunca hubo tropas españolas en la Nueva España. ¿Quién se encargaba de la seguridad interna? Pues los tlaxcaltecas. ¿Quién se encargaba de la seguridad en la India? Los sikhs, hasta el día de hoy. Entonces, ¿se repitió? Sí, señores, lo calcaron. ¿Quién sigue el modelo inglés? Pues el almirante Mahan, un gran amigo nuestro, racista, en fin. Pues, sí. Él es el creador de la estrategia, los principios de la estrategia naval. Los calcó del diseño español, estaba fascinado él con el diseño inglés, que a su vez había calcado el diseño español. Y lo repitió para los Estados Unidos. Si no tiene el diseño español Mahan, pues, los Estados Unidos no hubieran tenido fórmula para proyectarse esencialmente en el siglo XX. Mahan hace coincidir la cruz esta del Imperio Español sobre Panamá, ahí donde se va a construir el canal. Está insistiendo para que se construya el canal y lo hacen. La idea no es de él, ni siquiera de los estadounidenses, tampoco de los ingleses. La idea es de los mismos españoles. Ellos querían hacer un canal, no precisamente en Panamá, pero sí en Tehuantepec. Y esa es una provincia mexicana. Entonces, él hace pasar la cruz del imperio estadounidense pues, por Panamá. Por eso se apoderaron de Cuba. Por eso se apoderaron de Puerto Rico. Y también iban sobre la Dominicana y Haití. Ahí tuvieron sus tropas 30 años. El Ecuador se salvó de milagro de perder las Galápagos, porque era parte del diseño de Mahan. Bueno, entonces la América Latina se forma en ese momento, para todos efectos. La palabra América Latina, todos sabemos que es una idea de los franceses, del grupo de Napoleón III, entonces que hace visitas posteriores y le va pues, bastante mal en México, etc. Bueno, aquí lo que nos interesa es que los mexicanos y América Latina pues tienen una relación permanente, pero justamente hace 50 años que los mexicanos, cuando hablo de los mexicanos estoy hablando de la dirigencia mexicana, se empieza a olvidar de la América Latina. En 1980 vienen los que ya no estudiaron en la UNAM, en el Politécnico, ni en el Colegio Militar.
viene la primera generación que estudió en los Estados Unidos. Un canciller de los Estados Unidos de fines del último tercio del siglo XIX dice: cuando los mexicanos estudien en los Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, se nos acabarán los problemas. Tenía razón. Estas dirigencias mexicanas se olvidan absolutamente de la América Latina. Bueno, un canciller reciente que hemos tenido, Jorge Castañeda Gutmann, hijo de un gran canciller mexicano, textualmente dijo, regresaba con un presidente mexicano que usaba botas para no tener que usar el cerebro. Era así muy alto el hombre, lo que tenía de alto, pues ya se imaginan, de que también lo tenía. Entonces, y su canciller era Jorge Castañeda Gutmann. Venía de una gira por Inglaterra, por Francia, por Alemania. Y había una reunión de todos los hispánicos, los iberoamericanos. Estaba el rey de España, estaba el presidente de Portugal. Todos los presidentes de la América Latina, los últimos en llegar, fueron el presidente Fox y su canciller Jorge Castañeda Gutmann. Los periodistas le preguntan a Jorge Castañeda Gutmann, ¿cuál va a ser la posición de México? Textualmente dijo, ¿ya tienes los recursos para hacerlo? Pues tiramos los recursos. ¿Podemos hacer? Pues claro que sí. ¿Cómo llenarías esas casas de la cultura? ¿Le pides a las universidades públicas que te donen los libros? Y en un año los llenamos. Así, nada más. Las puras universidades públicas en México. ¿Todo eso lo puede hacer? Pues claro que sí. Lo que nos interesa de esos 40 millones es que nos manden sus recursos, el dinero, para salvar la balanza de pagos. Sí, pero darle representación política. No, pues ¿cómo? Pues ese es un error estratégico. Si les vas a pedir su dinero y todos esos 40 millones, o los 12 millones que oficialmente reconocemos, son más importantes que el Producto Nacional Bruto de México. Pues entonces, pues les tienes que dar algo a cambio. Por no darles representación política, porque si vienen acá, pues te van a desplazar del poder. Pues entonces no sabes negociar. Tienes que aprender a negociar con los Estados Unidos y con tus ciudadanos que están ahí, que deben llegar al poder en Estados Unidos, como lo hacen los judíos. ¿Me expliqué? Si no, no puedes resolver nada. ¿Y es con ellos cómo vas a resolver tus problemas? Claro que sí. Los yanquis no se oponen a que tú tengas un lobby. De hecho, ya lo teníamos. ¿Ustedes se acuerdan que los Estados Unidos tuvieron un presidente que se llamaba Lyndon Johnson? ¿Se acuerdan? Bueno, a ese presidente, cuando era el jefe de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, le regalamos en Chihuahua un rancho. Y lo aceptó, sí, venía al rancho. Así de incógnito. Le regalamos ese rancho. La Secretaría de Obras Públicas construyó la casa. Una casita pues, para esas necesidades. La Secretaría de Agricultura y Ganadería puso el ganado de alto registro y las semillas de primer nivel. La Secretaría de Recursos Hidráulicos puso el agua. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la pista de aterrizaje, la carretera y el helipuerto. ¿Y venía? Sí. ¿A cambio de qué?
Pues eso todavía no lo averiguo, pero sé que lo... Sí, no era nada más, pues, sí teníamos un lobby, pues claro, y nos daba excelentes resultados. En ese mismo momento teníamos a un senador de Alabama, un racista, que se llamaba Wayne Morse. Ese no sé qué le dábamos, lo que sí sé es lo que sí hacía. ¿Qué hacía este senador? Cuanta ley llegaba, o proyecto de ley, él le agregaba esta leyenda, salvo el caso de México, casos concretos. El presidente Kennedy inicia su gobierno y pone un tope al gasto de los turistas norteamericanos en el extranjero. Preguntan a Jorge Castañeda Goodman, ¿cuál va a ser la posición de México? Textualmente dijo, ya arreglamos los problemas importantes de México en Europa. Les dijo, venimos de vacaciones. ¿Me expliqué? México se aleja de América Latina. Hasta hace 25, 30 años era imposible pensar que en el Caribe, que en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, los problemas importantes de estos países no se consultaran con el gobierno mexicano. México desapareció. No existe más en América, en Centroamérica, en el norte de Sudamérica y en el Caribe, no. Para que me acaben de entender, para el presidente Díaz, que en la historia oficial es un monstruo, Porfirio Díaz Mori, la frontera de México en el Caribe pasaba por La Habana. Son palabras textuales de él. Y no exageraba. Financió a José Martí durante años para probar lo que estaba diciendo. No había... Bueno, México fue el último país que tuvo relación con la Cuba revolucionaria cuando la votaron de la OEA. La OEA es la Secretaría de Colonias de los Estados Unidos, para que me acaben de entender. Bueno, y el único país que tuvo relación con los cubanos fue México. Bueno, Jorge Castañeda Goodman casi le declara la guerra a los cubanos. No aclaro por qué. Por respeto al señor embajador y a los miembros de nuestra embajada. Después se los diré. Porque sí lo sé. Entonces, sí, pues, a un profesor de la UNAM no le van a venir a decir cuentos. Entonces, yo creo que México ha cometido errores gravísimos. Para que se arreglara Cuba con los Estados Unidos, pues tuvo que intervenir el Papa. No lo oiga. El canciller de México se enteró leyendo los periódicos. Pues sí que necesitan no solamente un profesor de geopolítica y estrategia, necesitan estrategas. ¿Los hemos tenido? Sí. Sí. La época mesoamericana, ya se los dije. En la época hispánica, bueno. Y posteriormente, pues sí hemos tenido estrategas. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues, ¿qué no nos ha pasado? Entonces, abandonar la relación con América Latina y priorizar la relación con los Estados Unidos, pues ha sido funesto para los mexicanos. ¿Qué teníamos el segundo tema? La industrialización y los energéticos. Bueno, es un país muy extraño el mío. Tiene dos tipos de industria. Único caso yo creo que en el planeta. La industria nacional,
desmantelada, obsoleta. Y la industria maquiladora, con toda la tecnología de punta, que empieza en México a establecerse a partir de 1958. Les pongo los siguientes ejemplos. Corea del Sur empezó en 1960 como país maquilador. Al mismo tiempo empieza Taiwán, Singapur y Hong Kong. En 5, 6, 7 años, Corea del Sur deja de ser país maquilador. ¿Por qué dejó de ser país maquilador? Pues por una razón muy sencilla. Los niveles de vida de los coreanos subieron, y eran gobiernos autoritarios, subieron tanto que dejaron de ser competitivos para la industria maquiladora. A cambio de eso, las industrias maquiladoras le habían cedido la tecnología de punta a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas coreanas, que son las que dan trabajo. Y con eso los coreanos habían hecho sus propios consorcios. ¿De dónde salió Samsung? ¿De dónde salió Hyundai? Son LG, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues compiten con los grandes consorcios del planeta. ¿Y son coreanos? Sí. Sí. Los coreanos fabrican todo, se roban todos los diseños de todo el mundo, no pagan un centavo de patentes, no son idiotas, vamos. Entonces, y lo hacen, sí. Viajar en Corea, pues es como ir por las autopistas en Bélgica, iluminadas en la noche. Los niveles de vida de los coreanos, pues ellos mismos no se los podían imaginar. En 1960 querían ser como México. Ahora México ambicionaría ser la mitad de lo que es Corea del Sur. Los malditos chinos, perdón, los chinos antiguos comunistas, muy listos. A partir de 1990 empieza el gigantesco crecimiento de los chinos y los mexicanos están preocupadísimos. Entonces, pero hace unos 3 años, 4 años máximo, el antiguo secretario de Hacienda, ministro de Finanzas, del presidente Carlos Salinas de Gortari, un genio de las finanzas, de la inteligencia, entonces dijo textualmente: qué bueno que los chinos ya subieron sus niveles de vida. Los chinos pues han invadido el resto del planeta, ¿no? Se los tropieza uno, pero legiones por esos niveles de vida. Dice, porque entonces ya no son competitivos de los mexicanos. Nosotros llevamos 60 años con la industria maquiladora y no hemos aumentado un centavo. Tenemos esclavizados en las industrias maquiladoras a los trabajadores mexicanos. Ya no, esos sí son competitivos. Y México pues no se benefició de la presencia de las maquiladoras. La industria mexicana, la que no está desmantelada, es obsoleta. Bueno, no crean que todo es así de malo. Hay cosas peores. Los energéticos, juran. Hace 30, 40 años, México, hace 50 años, el gobierno mexicano, bueno, para que me entiendan mejor, en los 215 años que tenemos desde 810, cuando inicia su proceso de independencia formal del país, nosotros los mexicanos tenemos 50 años de estabilidad. De los 215 años tenemos 50 años de estabilidad. La estabilidad viene en 2 periodos, 1890 a 1910, la segunda etapa del porfirismo
Es una etapa extraordinaria. Porfirio Díaz, pues, el monstruo de la historia oficial, comunica al país por medio de ferrocarriles, crea los puertos, los primeros grandes puertos mexicanos, que por cierto son los que se utilizan hoy. Ya no tenemos ferrocarriles, y tampoco tenemos puertos, pero bueno, él creó ferrocarriles y puertos. Urbanizó el país, se preocupó por el agua potable y el drenaje. Todavía no controlamos en México el agua potable. Aquí pues, es una desgracia, se puede beber el agua del grifo. En México es un riesgo enorme. Nos lo puede aclarar Andrés, que nos conoce bastante bien. Bueno, entonces, pero tuvo un éxito enorme el porfirismo. Hizo una reforma educativa que jamás se ha repetido. La reforma educativa del porfirismo fue tan eficiente que los profesores de la escuela primaria lo van a suceder en el poder. Le quitan el poder al presidente Díaz. Es una pelea entre masones. Díaz era masón, sí, pues los que le quitan el poder también. ¿Quién lo sucede? Pues Carranza, que era un miembro de la élite. Y los profesores, Obregón, uno de los grandes generales de la revolución. Los generales de la revolución no salen de la academia, salen del combate. Entre otras cosas, peleando con el ejército federal o peleándose entre ellos. Otro genio del estratega, Plutarco Elías Calles, es un profesor de primaria de Sonora. Otro estratega, pues Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Todos los ideólogos de la revolución son maestros de escuela. Vasconcelos, Soto y Gama, el creador de la reforma agraria. Entonces, todos estos son egresados de la normal porfirista. El éxito que tiene Díaz pues es innegable. Se entiende por qué ahora se habla de reforma educativa y se le encargan a una profesora para que entierre el sistema educativo. México no tiene política, no tiene política central, nunca la ha visto. No tiene política industrial, eso le estoy diciendo. No tiene política de comunicaciones y transportes, no existe. No tiene flota. Tiene dos sociedades, no le sirven para nada. Pues sí que tenemos algunos problemitas, ¿Construía barcos México? Sí. No los tiene que importar. Entonces, pues sí que tenemos algunos pequeños problemas. Hace unos pocos meses tuvimos una idea maravillosa. Construir un ferrocarril, ¿cómo se llama estos? De alta velocidad, bala, para que fuera del Palacio Presidencial a la casa del presidente en Toluca. Otro que iba de la capital a Querétaro. Yo me imaginaría, como decían, para detonar con ese tipo de obras que necesitan una infraestructura que no tiene México, que nunca la ha visto, pues un ferrocarril que vaya de la capital a Tijuana, de la capital a Ciudad Juárez, de la capital a Laredo, de la capital a Tapachula, y cruzar, como hacía Díaz, pues de Veracruz a Acapulco, de Tampico a Mazatlán, el paso de Tehuantepec. Y es más, lo cancelamos. Pues sí que tenemos algunos problemas. Ganamos
mucho dinero vendiendo petróleo bruto. Hablamos de energéticos. Hay que ser un idiota para vender petróleo bruto. Hasta hace 50 años México tenía la mejor petroquímica de un país en vías de desarrollo. Nadie tenía una petroquímica como la tuvo el gobierno de México. El último grito. Los que más nos admiraban eran los brasileños. Vendíamos petroquímicos, vendíamos refinados, nunca petróleo bruto. El petróleo bruto se consumía dentro de México, pero nunca se exportaba. Se petrolizó la economía del país. Y tenemos problemas pues como los tiene Venezuela. Había 2 países en el planeta en vías de desarrollo que tenían una economía diversificada, México y la India. Pues ¿qué nos pasó? Pues ¿qué no nos pasó? Eso que necesitaban los Estados Unidos, pues se lo regalamos. Acabar con la industria nacional, acabar con Pemex, acabar con la Comisión Federal de Electricidad, acabar con los bancos del Estado. Nosotros, para que me entiendan bien, los mexicanos pues, no conocemos el capitalismo. ¿Cómo que no conocemos? No. Las tasas de interés que han cobrado siempre los bancos, salvo los oficiales, no se cobran en ningún país capitalista. No. Si en un país capitalista se cobra 4% de tasa de interés, el gerente va a la cárcel. En México se puede cobrar 60, 70, 80, 100% de tasas de interés. ¿Quién lo puede pagar? Pues los narcotraficantes. ¿O me equivoqué? Es más, pueden comprar el banco. Sí. Entonces, ¿esto es una realidad? Sí, señores. Porque ese es otro tema. ¿No podemos controlar las drogas? Pues, ¿cómo? ¿Cómo se pueden controlar las drogas que vienen desde la época prehispánica? Ustedes habrán oído hablar de la marihuana. Bueno, pues esta es una aportación también de los americanos o los mesoamericanos. Bueno, el peyote es una palabra náhuatl, es un cacto que da drogas, pero muy buenas. Se pone uno, pero ay, ahí viene ese elefantote. Entonces, hay otra droga que tenemos nosotros que es, bueno, nos sobra fuentes de drogas de la época prehispánica. Bien, imagínense que cuando Díaz recibe a la población china a fines del siglo XIX, pues llega la mafia o las mafias chinas y nos enseñan, también a los Estados Unidos, pero nosotros, a producir heroína. La heroína pues sale del opio y México se pone y empieza a exportar heroína. No necesito aclarar a dónde, ¿verdad? Entonces, imagínense que las fuentes de morfina, el mejor analgésico que existe hasta la actualidad, no llega a los Estados Unidos porque los malditos japoneses se apoderan de todo el sudeste de Asia, casi por teléfono. Y entonces, la otra fuente de morfina, pues es Turquía, empezó la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, pero está al fondo del mar Mediterráneo y una bellísima guerra en las dos vertientes del Mediterráneo. Entonces, el gobierno norteamericano le pide oficialmente al gobierno mexicano que le abastezca de morfina,
¿qué? El presidente es un general, Manuel Ávila Camacho. ¿Que me estás pidiendo qué? Por fin. ¿De veras? Sí. ¿Cuánta? Cantidades industriales para una bellísima guerra que vamos. Métanse en la cabeza. El presidente es un general. Pues le pide al ejército. Organicemos la producción de amapola. Las amapolas eran tan comunes en México, era legal tenerlas, que mi abuela y todas sus vecinas, mi abuela paterna, pues cultivaba amapola, no para hacer, yo no sabía que servía para cosas tan buenas, ¿no? Entonces, la organizamos. La demanda es tal, ¿verdad?, que entonces organizamos la producción de amapolas en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en Nayarit, en Michoacán, en Colima, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, toda la costa del Pacífico. Me dice que son 10 minutos, así que pues ya después de esto, pues ustedes tendrán ganas de descansar, ¿no? Con eso ya casi acabo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para quitarnos de las drogas si las tenemos adentro? Les ponemos que la Virgen de Guadalupe y échalas fuera, pues no. ¿Quién es el consumidor? Pues los Estados Unidos. Entonces, pues sí tenemos un pequeño problema. Y el último tema, ¿no?, es justamente la relación con los Estados Unidos. Pues, bueno, solamente les diré lo siguiente. La única cosa inteligente que hizo el presidente Carlos Salinas de Gortari al empezar su gobierno para impresionarlos y poder firmar el Tratado de Libre Comercio, entonces manda una exposición a Washington que se llama 3000 años de arte olmeca. Van más de 3000 piezas maravillosas y se ponen en el Museo Nacional, la Galería del Museo Nacional en Washington, que tiene kilómetros. En las escaleras ponemos gigantescas cabezas olmecas. Las colas estadounidenses pues son interminables. De ahí pasa a Nueva York, pasa a Seattle, Los Ángeles, etc. Y luego la piden los europeos. Termina en la Ciudad de México, en un recinto que tiene la UNAM, que se llama la Preparatoria. Bueno, ellos nos pagan pues, con un problema, tienen un problema para pagarnos. Le encargan al curador del Museo Nacional pues, que mande algo equiparable. Y este curador pues lleva de las maravillas que tiene la Galería Nacional y se exponen en un recinto que tiene para eso el Museo de Antropología e Historia para las exposiciones temporales. Entonces, al empezar el gobierno sucesor de presidente Salinas, se abre la exposición y yo llego un domingo muy temprano a la mañana, no había gente. Entonces veo ahí y están Giottos, Botticellis, Da Vinci, Michelangelos, Rafaelos, Velázquez, Murillos, Zurbarán, todos los grandes, los flamencos, Rembrandt, Van Dyck, Vermeer, Rubens,
los franceses, los ingleses. Estaba el curador y me acerqué a él y le dije, bueno, esta es una exposición de los Estados Unidos. Sí, claro, dice, pues están los folletos de la galería. Sí, le digo, sí, yo sí sé leer, pero ¿cuál es el autor norteamericano? Dijo, este hijo de la tiznada mexicano, ya me metió. No, digo, porque nosotros les mandamos una de pura cepa, eran 3,000 años. Y estos, pues yo creí que si tuvieran uno, pues abriría la exposición. Les agradezco mucho su paciencia. La dinámica ahora van a ser, Andrés va a abrir la discusión y vamos a tener un intercambio de preguntas y respuestas por una media hora, 45 minutos. Entonces el doctor Andrés va a abrir la discusión. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor Leopoldo González Aguayo por esta muy interesante exposición que nos ha hecho. Quiero también aclarar y presentar acá, este es uno de los libros que el doctor ha editado, porque esto, financiado por la UNAM, si no me equivoco, se ha formado aquí algo que llaman las escuelas de la geopolítica en el mundo y la formación de un diseño geopolítico mexicano. Así que muchos de los planteos que nos está haciendo el doctor, aquí un poco diagnosticando ciertos problemas que hay en México, es también tendiente al desarrollo de un pensamiento geopolítico mexicano, y que a mí me interesó mucho, y es uno de los motivos por el acercamiento con el doctor, porque he estudiado geopolítica latinoamericana y me encontraba con que había una gran escuela de geopolítica en Brasil, ya de la década del 20, del 30, una gran escuela de geopolítica en la Argentina, con también décadas de historia, con cantidad de libros, tanto militares como civiles como académicos. Los encontramos también en Chile, bueno, hasta en Uruguay se encuentra grandes pensadores geopolíticos. Y yo decía, ¿y México? No me encontraba grandes pensadores o escritores de geopolítica mexicana, y desesperadamente empezaba a preguntar a mis colegas, ¿y quién escribe geopolítica en México? Y ahí me fui conduciendo al doctor González Aguayo, y por supuesto ahí empecé a interiorizarme en otros pensadores de geopolítica mexicanos. Pero no han salido tanto a la luz como en estos otros países, porque entre otras cosas, como bien dijo usted, no ha habido esa conexión entre pensamiento geopolítico y estrategias de Estado, que es quizá uno de los objetivos que ustedes están planteando en este grupo de la UNAM, y que me parece muy interesante tener esta perspectiva. Uno de los motivos por el cual valoro mucho la presentación de usted. Quería hacer algunas preguntas, a ver si pudiera expandir en algunos temas. Uno sobre qué posibilidades tiene México, porque acá hemos visto una cantidad de problemas, pero qué cosas positivas podemos tener en México pensando hacia el futuro, de qué cosas buenas tomarse para desarrollar una geopolítica mexicana conduciente, digamos, a un crecimiento y un fortalecimiento del Estado mexicano. Y ahí hay dos temas que quizá podamos tomar a colación, que uno es qué hay de visión sobre la idea del Pacífico, la Alianza del Pacífico, y la conexión a la enorme diáspora hispánica que hay creciendo en los Estados Unidos. No sé si ustedes vieron, hoy salió en el último número de The Economist, que los pronósticos indican que para el 2050 1 de cada 3 estadounidenses va a ser un hispano, o un latino, como le están llamando ahora. Quizás es más correcta esa pronunciación, ese calificativo. Bueno, lo dejo aquí. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como tal